Francisco Ramos Solano va a tratar el tema PIRADS, correlación histopatológica en la biopsia de próstata, experiencia del laboratorio Grupo Río, es decir, lo que vemos nosotros en imagen, cómo se interpreta desde el punto de vista histopatológico. Paco Ramos es egresado de la Universidad de Guadalajara. Él estuvo con su residencia en el Instituto Mexicano del Seguro Social y fue durante más de 15 años el experto en uropatología, sobre todo en tumores y en patología renal, y manejó el microscopio electrónico. Es una de las gentes que es consultor a nivel nacional en lo que es patología por tumores, y yo personalmente, que hemos tenido algunos casos con problema y que hemos mandado con Paco y hemos mandado al MD Anderson, nos hemos dado cuenta pues de la calidad de su trabajo. Paco, adelante. Sí, buenas tardes a todos y gracias al Grupo Río por haberme invitado. Voy a hablar acerca del tema pues que está de moda y que está en auge aún, el PIRADS. ¿Sí? Generalmente cuando un paciente o el urólogo le reportan PIRADS 4 o 5, existe una alarma y con cierta razón. Entonces, vamos a tratar de hacer una correlación, que es lo que observamos en los casos que hemos visto en el Grupo Río, y hacer la correlación con la imagen de la biopsia, con el antígeno prostático y con el grado de Gleason y Leisup. Como ven ustedes, el doctor ya habló acerca de la clasificación de la resonancia magnética multiparamétrica, cómo se califican las lesiones, ¿sí? Y bueno, pues no voy a entrar en detalles, ya que el aspecto técnico no es mi especialidad. El PIRADS que ya mencionaron también, generalmente no vemos nosotros PIRADS 1 en la revisión que hicimos, y los PIRADS que más nos preocupan en ocasiones son a partir del 4 y 5, aunque el 3 también en algunos momentos puede ser importante. Uno de los problemas principales que vemos, y que eso lo han visto a nivel internacional, es que la inflamación de la próstata continúa siendo un problema en la interpretación de la resonancia magnética. La resonancia magnética pues únicamente valora las imágenes en una base de datos, no toma en cuenta los datos clínicos de antígeno prostático. Entonces, los estudios que se han efectuado con correlación histopatológica han mostrado que la inflamación, la prostatitis, es uno de los problemas principales en el diagnóstico diferencial, ya que este proceso puede dar PIRADS 4, puede dar PIRADS 5, y bueno, son problemas muy importantes. Entonces revisamos una serie de casos del Grupo Río de los archivos, y en todos los pacientes tenían biopsia. Se logró tomar un total de 334 casos, los cuales se seleccionaron de acuerdo a si se contaban con algunos datos como la edad, el antígeno prostático y evidentemente que les hayan efectuado una biopsia. Ven ustedes aquí el número de casos del total, ¿sí?, de los PIRADS. Como nosotros tuvimos del PIRADS 2, es el que menor vemos, con 7 casos, está su porcentaje. El PIRADS 3 con 18 casos, que representa un 5.4%, y el PIRADS 4, que es el que más se reporta en los estudios. El PIRADS 5 es el que le sigue en cuanto a porcentaje. El total de casos estudiados, vean ustedes cómo el adenocarcinoma ocupó el primer lugar con 197 casos y la prostatitis crónica con 133 casos, dando un porcentaje del 41%. La distribución por edad es muy similar tanto en el adenocarcinoma como en la prostatitis, vean 46 a 85 y 38 a 79 respectivamente. En cuanto a la edad, no tenemos una diferencia. Probablemente los de prostatitis son más jóvenes. Los niveles de antígeno prostático reportados, vean cómo variaron en el adenocarcinoma de 0.67 a 69.43,
y en la prostatitis 0.43 a 67.83. Vean cómo aquí el antígeno prostático realmente no fue de utilidad para separar estas dos entidades. Analizando los casos de adenocarcinoma, seguimos el PIRAS 4, fue el más frecuente. Las biopsias que se tomaron de los pacientes con PIRAS 4 fueron 126 casos positivos, que nos da un 64%. El PIRAS 5, 64 casos en segundo lugar, con un 32%. Y por ejemplo el PIRAS 2, solamente 2 casos, un porcentaje muy bajo, y el PIRAS 3, 5 casos. Entonces los PIRAS que más predominan, que va de acuerdo a lo reportado, son los PIRAS 4 y 5 para adenocarcinoma. La correlación que pudimos observar entre el PIRAS y el score de Gleason, por ejemplo, en los PIRAS 2, que fueron 2 casos, un caso fue Gleason 7 y otro caso fue Gleason 6, ¿sí? Y de los PIRAS 3, que fueron 5 casos, el Gleason fue de 7 en la mayoría de estos pacientes, con un 80%, y el Gleason 6 con un 20%. Entonces, pues vamos viendo que los PIRAS 2 y 3, cuando se encuentran ocasionalmente algún tipo de carcinoma, generalmente tienden a ser de bajo grado o de grado intermedio. En cuanto al PIRAS 4, observamos aquí que la mayoría de los casos fueron de un Gleason 7, un grado intermedio, en un 74%, y el Gleason 6 en un 24%. Sin embargo, aquí en esta gráfica vemos nosotros que en el PIRAS 4 empiezan a aparecer aquí ya los tumores de alto grado, ¿sí? En un 2%. Y ya en el PIRAS 5 nosotros vemos que aunque sigue predominando el Gleason 7 en un 61%, el Gleason 8, que son tumores de alto grado, ya ocupa un 22%, ¿sí? Y Gleason 9 aparece por primera vez ya con un porcentaje del 5%. También algunos casos de Gleason 6. Entonces aquí vemos que pues aumento de PIRAS, aumento también del grado de Gleason. Tomado en cuenta los grupos de Leisup, vemos que en el PIRAS 2, el grupo de Leisup, un caso de grupo 1 y un caso de grupo 3, o sea, y en el PIRAS 3 vemos que la mayoría son del grupo 2 de Leisup, ¿sí? El grupo 2 sería 3 más 4 de Gleason igual a 7, y el grupo 1, que sería 3 más 3, ocuparía un 20%. Entonces el PIRAS 3 predomina el grupo 2 de Leisup. Y ya en los PIRAS 4 y 5 vemos cuáles son las diferencias. Aquí predomina igualmente el grupo 2, 3 más 4. El grupo 3, aquí sería 4 más 3. Y el grupo 4, que sería 4 más 4, 8. Y algunos más del grupo 1. Entonces, PIRAS 4 también se incrementan los grados de Leisup, y no hablemos ya del grupo del PIRAS 5, donde los grados de Leisup predomina todavía con 34% el grupo grado 2, o sea, 3 más 4, pero aquí ya aparece con un 17.27% el grupo 3, que sería 4 más 3. Y el grupo 4 aparece con un 14%, que sería lo que equivale a Gleason 4 más 4 igual a 8. ¿Sí? Y algunos otros más en menor cantidad. Entonces vemos que los casos de prostatitis que tenemos aquí nosotros, vamos a analizarlos en relación al PIRAS. El que predominó, ¿cuál fue? El PIRAS 4. Con 106 casos. Quiere decir que ahí tenemos un problema importante
dentro de las imágenes, ¿sí? Que la prostatitis se puede confundir, tal y como está reportado en la literatura, con el adenocarcinoma, tomando en cuenta únicamente la imagen, sin tomar en cuenta la biopsia ni otros parámetros, ¿sí? Tuvimos entonces 106 casos con PIRAS 4, 13 casos con PIRAS 5, que generalmente aquí van a caer las prostatitis granulomatosas, que es una patología muy importante. PIRAS 3 con 13 casos y PIRAS 2 con 5 casos. Entonces, prostatitis es el simulador en la imagenología del cáncer. La prostatitis granulomatosa la quisimos poner aparte porque es una patología muy importante que va a confundir al clínico desde el punto de vista del tacto rectal. Son pacientes que al tocarlos la próstata está muy indurada. Son pacientes que tienen las cifras más elevadas de antígeno prostático, vean hasta 60 o más, ¿sí? Y son pacientes que van a tener también PIRAS de 5 generalmente, de 4 o 5. Entonces, es muy fácil que el paciente se pueda clínica e imagenológicamente confundir con un cáncer de próstata. Aquí estamos observando ya la comparativa de la prostatitis, el adenocarcinoma y la prostatitis granulomatosa, ¿sí? Observen cómo en el PIRAS 4, que es donde tenemos más problemas, ¿sí? La prostatitis ocupa un número importante en relación al adenocarcinoma y empieza a aparecer también la prostatitis granulomatosa, ¿sí? En el PIRAS 5, aquí el adenocarcinoma va a predominar ya, o sea, tenemos un paciente con PIRAS 5, entonces sí existe mucho mayor riesgo de que vaya a ser un adenocarcinoma. Sin embargo, también hay casos de prostatitis y prostatitis granulomatosa. Este es un ejemplo de una prostatitis crónica. Ustedes pueden ver la gran cantidad de células inflamatorias que existen aquí en el intersticio y que están infiltrando las glándulas. Entonces, se imaginarán ustedes en la resonancia magnética cómo puede aparecer esta imagen en relación con el resto de la próstata, ¿sí? Y aquí tenemos otro ejemplo. En el lado izquierdo tenemos una prostatitis crónica. Vean la densidad de la población y un adenocarcinoma. Las densidades en la resonancia magnética pueden aparecer muy similares, de ahí la confusión que pueda existir al momento de interpretarla. Esta es una prostatitis granulomatosa. La explicación de por qué el antígeno se eleva tanto. Vemos aquí nosotros, aquí vemos una glándula prostática que ha sido totalmente destruida por el infiltrado inflamatorio. Entonces, esto nos explica, posteriormente va a haber una cicatrización, va a haber producción de colágena. Esto va a indurar a la próstata de tal forma que al tacto se va a tocar muy aumentada de consistencia y además la destrucción de las glándulas va a liberar una gran cantidad de antígeno prostático, lo que hace que se eleve mucho y que podamos confundirlo con un carcinoma. Entonces las conclusiones pues ya lo mostraron. El PIRAS es muy útil para detectar las lesiones, ¿sí?, sospechosas en el estudio de la resonancia magnética multiparamétrica. El PIRAS más frecuente es el 4, pero también es el que más se puede confundir con la inflamación crónica. La prostatitis granulomatosa se confunde frecuentemente clínica y por todos los medios con cáncer. De ahí que los autores están de acuerdo en que, bueno, es muy útil esta metodología. Sin embargo, se deben de buscar parámetros, para afinar el diagnóstico y diferenciar, sobre todo, prostatitis de carcinoma. La biopsia de la próstata sigue siendo el estudio definitivo, ¿sí? Es la panorámica que les quería mostrar de lo que existe. Esto va de acuerdo con las cifras de la literatura. Revisamos exhaustivamente en muchos centros, en el Anderson. Uno de los problemas principales que tienen es precisamente diferenciar prostatitis
de cáncer exclusivamente en la imagenología. ¿Sí? Paco, muchas gracias por tu excelente trabajo.